back, back, a back, the day, a back, ooh, back, a back, the day, a back. I want to back, back, a back, the day, a back, ooh, back, a back, the day, a back. I want to back, back, a back, the day, a back, ooh, back, a back, the day, a back. I want to back, back, a back, the day, a back. Bienvenidos a Molinos de Viento, un nuevo programa, hoy como siempre con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Vamos a tratar un tema, básicamente el impacto del consumo de drogas en el cerebro, el llamado cerebro adicto. Y luego también un material muy interesante que es una entrevista a un prestigioso psiquiatra español que nos va a detallar qué significa la patología dual. Trastornos psiquiátricos y consumo de drogas, problemática cada vez más vigente. Los dejo con el material. El cerebro adicto. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodean. El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco o los comportamientos adictivos a los juegos de azar o la suplantación de la identidad en Internet se apropian del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento y llegan a afectar no solo al funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, en este caso a la cocaína, se observa cómo disminuye la actividad de diversas áreas del cerebro, en este caso representadas en color rojo desde la frente hacia atrás. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato, mayor o menor según el temperamento de cada uno. Las situaciones que entrañan peligro provocan un aumento de dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina, mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas, al romperse en trozos llamados cuerpos apoptóticos. El consumo crónico de cocaína, alcohol u opiáceos disminuyen además los receptores de la dopamina, que permanecen en niveles bajos incluso después de un año de dejar el consumo. De ahí que disminuyan paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de la abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, las sinapsis.
Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso, ya que el exceso de estimulación producido por la dopamina aumenta los receptores del glutamato. Esto hace que la internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Registra el recuerdo de forma más intensa y duradera cuanto más placentero es el estímulo, estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean la situación. De esa forma la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que requiere el tálamo, el cerebelo y el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta y recordar los movimientos recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. Al percibir de nuevo aquel olor o ver ese lugar en el que se consumió en su día la droga, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. En una situación normal, la corteza orbitofrontal seleccionaría la respuesta después de analizar los datos. Sin embargo, cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento es diferente. Se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal y se generan respuestas automáticas y compulsivas. En este caso son las neuronas de la sustancia negra las que envían la dopamina a la región dorsal del cuerpo estriado y al lóbulo parietal, sin pasar por el control prefrontal. De esta forma, quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Pero si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas, ¿por qué se pueden hacer patológicas? Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar, la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y, por tanto, incontrolable y obsesivo. La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy Hellpack de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD.
Autónoma de Barcelona y jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Vall d'Hebron. La patología dual es la presentación simultánea en un mismo individuo de una patología psiquiátrica clásica y una patología adictiva. Patología adictiva que puede ser a sustancias químicas, que son las drogodependencias, o una patología adictiva comportamental, como podría ser pues, el juego, el sexo compulsivo, la gimnasia compulsiva, las compras compulsivas o ahora que está de moda Internet. Aunque en el campo de las adicciones comportamentales y su comorbilidad con patología psiquiátrica, en estos momentos hay muchos criterios diversos, algunos considerando que sí que se puede llamar patología dual, psiquiatría clásica más conductas adictivas comportamentales y otros no. Claramente la patología dual referida a sustancias químicas hoy en día es un tema de máxima actualidad. La mayoría de los pacientes psiquiátricos consumen drogas, sobre todo los pacientes psiquiátricos crónicos, y la mayoría de los drogodependientes tienen una patología psiquiátrica asociada que les genera una vulnerabilidad para desarrollar cronicidad en el consumo de sustancias. Por tanto, la psiquiatría está cambiando, la patología dual es la patología del futuro en el campo de la psiquiatría. En los próximos años será muy difícil encontrar pacientes crónicos que no consuman drogas, entre otras cosas porque la disponibilidad de drogas en el mercado es tan amplia e imposible de controlar que no hay ninguna forma de evitar que el paciente psiquiátrico crónico, que tiene toda una serie de carencias y que se encuentra mal con una patología mental no compensada, consuma sustancias para mejorar esta patología y tener la sensación de que es más igual que sus compañeros de edad. Por otro lado, las sustancias químicas cada vez son más puras, las nuevas sustancias de síntesis pues cada vez son más incisivas respecto a sus efectos del sistema nervioso central y también las posibilidades de que puedan generar cuadros psiquiátricos van aumentando. En resumen, pues la patología dual es la psiquiatría del futuro y es las drogodependencias del futuro. Los psiquiatras clásicos no pueden prescindir de entender las drogodependencias y la gente que trabaja en drogodependencias no puede prescindir de saber psicopatología, porque los pacientes ya en estos momentos en un 70% son duales y en 20 años el 90% lo serán. Son muchas las explicaciones que se han dado. Yo creo que cada vez más lo que se considera es que el paciente psiquiátrico que consume drogas lo hace como una forma de automedicación. El paciente psiquiátrico con una patología crónica necesita compensarse por toda una serie de déficits que presenta. La farmacología actual, la psicoterapia actual no llega a satisfacer sus deseos de normalidad, de ser igual que los demás, y entonces, habiendo tanta disponibilidad de tóxicos en el mercado como hay actualmente, que puedes conseguir cualquier sustancia química sin problemas, el paciente, por ensayo-error, habitualmente porque no trabaja, porque está en las plazas públicas a horas en las que es fácil que los narcotraficantes la encuentren, ensaya algún día una sustancia, se encuentra mejor y a partir de entonces inicia lo que llamamos conductas de automedicación y por lo tanto queda adicto a la sustancia. Yo no diría tanto que es un problema de crearse, sino que, por un lado, tenemos que las sustancias químicas que tienen efectos sobre el cerebro pueden generar patología psiquiátrica, todas, pero por otro lado, estas mismas sustancias que pueden provocar patología psiquiátrica en pacientes psiquiátricos compensan toda una serie de déficits que presentan esos pacientes. Mejoran los cuadros depresivos, como el caso de los psicoestimulantes, pueden mejorar los cuadros alucinatorios delirantes, como los opiáceos, pueden tranquilizar al individuo, como el cannabis, y eso lo utiliza el paciente